Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles, gracias Señor por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Señor, gracias por darnos a Jesús, gracias por su palabra bendita, gracias por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias Dios por su amor, su bondad, su misericordia, su interés, su empeño en salvarnos. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Diríjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y estamos desarrollando la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy, el tema número 30. En San Juan capítulo 8, versículo 12, dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estamos trabajando con el título Yo soy la luz del mundo, que expresará el Señor Jesús. Cuando estudiamos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7 y hasta el capítulo 10, encontramos a Cristo en su actividad reveladora. En el capítulo número 7 encontramos revelando su misión. En los versículos 1 al 9, Cristo se revela a sus hermanos. En los versículos 14 al 19 se revela a los judíos. Y en los versículos 20 al 53 se revela a toda la multitud. En el capítulo número 8, Él presenta y explica de dónde vino y a dónde va. En el capítulo 9 continúa hablando de la luz. Y allí tenemos la maravillosa experiencia de aquel ciego de nacimiento que Cristo con la saliva hizo lodo con la tierra, le untó en los ojos y le dijo: ve, lávate en el Siloé. Y el ciego fue y regresó viendo. Allí está toda una experiencia interesante que ya hemos visto en algún momento. La praxis de Jesús con relación al ciego y con relación a los escribas y fariseos, cuando Cristo le dice que Él vino para eso, para que lo que no ven vean y lo que ven sean cegados. Y entonces los escribas y los fariseos protestan y dicen: oh, entonces está diciendo que nosotros somos ciegos. Y Cristo dijo: es que entiendan, no es que ustedes sean ciegos, es que si ustedes no supieran ni oyeran lo que estoy diciendo, no tendrían ningún problema. Pero porque ustedes dicen vemos, habiendo oído todo esto, entonces ahí está el problema. Ustedes creen que ven y están completamente ciegos, no están dándose cuenta de lo que está pasando. En el capítulo 10, el Señor Jesús concluye hablando de la parábola del redil y el buen pastor. Y ahora viene una pregunta interesante. ¿Cómo se puede recibir la luz? Recuerde que en el capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo puedo recibir la luz? El que sigue a Cristo tiene la luz de la vida. Número 1. Número 2, y esto significa ir en pos de Cristo, seguir las pisadas de Cristo. Es bueno entender que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hay un afán peligroso en la carne cuando la carne quiere hacer las cosas que son del Espíritu. Amigo, amiga,
Si usted no lee la Biblia, si no la estudia, si no se llena de ella, si no pone su cabeza en la Biblia, si usted no toma tiempo para orar, para buscar la presencia de Dios y estar en comunión con Él, si usted no tiene una relación íntima y estrecha con el Señor, entonces no se produce en usted el arrepentimiento. Arrepentimiento, metanoia, metanoeo, significa un cambio de la mente. Usted no puede insistir y persistir en ser cristiano con una mente carnal. No funciona. No funciona. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. A través del Espíritu Santo vivimos una vida espiritual. El Espíritu Santo entonces trabaja y obra en nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 13, Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay personas muy inteligentes, hay personas muy brillantes, hay personas muy capaces, pero no son espirituales. No tienen una íntima y estrecha comunión con Dios. Viven el cristianismo basado en su conocimiento, en sus destrezas, en su capacidad. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Salomón, entre los hombres, el más sabio de lo más sabio. Miren lo que se convirtió. Una vergüenza y una pena para Dios. Y llegó tan bajo, tan bajo, tan bajo, que es increíble lo bajo que cayó. Y era la sabiduría, el hombre más sabio. Necesitamos conocer, necesitamos comprender, necesitamos entender la palabra de Dios para que entonces vivamos en el Espíritu y no más en la carne. Y entendamos las palabras de Jesús, lo que está tratando de enseñarnos. Significa ir en pos de Cristo, ir detrás de Cristo. Significa comprometerse con Él, quebrantando toda atadura que nos separa de Él. Significa ser discípulo de Cristo. Cuando seguimos la luz de la vida, cuando seguimos a Cristo, la gente lo notará. Se produce la regeneración, se produce en nosotros el arrepentimiento, el cambio de la mente, se produce en nosotros la conversión, el nuevo nacimiento. Hay un cambio, una metamorfosis en nuestra vida y la gente lo percibe. Si usted tiene tanta cantidad tiene tanto tiempo en la vida religiosa y usted ve que su vida no ha cambiado, entonces vaya donde Dios. Recuerde que para conocer a alguien hay que hacer 3 cosas. Número 1, hablarle a esa persona. Número 2, escuchar a esa persona. Y número 3, pasar tiempo con esa persona. Ore a Dios, lea su santa palabra y ocúpese de alguna manera en ayudar la predicación y presentación del Evangelio que es Cristo Jesús. Pase tiempo con Dios. Necesitamos una experiencia viva, real, cotidiana, práctica con la persona de Jesús. No con los conceptos y las teorías. No. Necesitamos pasar tiempo literalmente en comunión con Dios. A través del estudio de la Biblia, a través de la oración, de la comunión con el cielo, de compartir con otros el conocimiento que tenemos de Jesús, a través de su palabra. Número 1, seguir a Jesús. San Juan capítulo 12, versículo 25, habla de servirle. Dice San Juan 12, 25, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué significa esto? Cuando usted conoce a Jesús, entonces tendrá los mismos objetivos que Jesús. Tendrá en su mente, en su vida, el anhelo de alcanzar la meta de Jesús, el blanco de Jesús. ¿A qué vino Cristo a la tierra? ¿Cuál fue la misión de Jesús? Cuando usted entra en la misión de Cristo, está entrando en la misión de Dios. Cuando usted entra en esa misión, a quienes tiene por compañeros son 1, al Padre Todopoderoso, 2, a Jesús Todopoderoso, 3, al Espíritu Santo Todopoderoso,
Y número 4, a los ángeles, que también son poderosos, aunque no sean todopoderosos. Pero cuando un ángel viene con una misión de Dios, Dios le da todo poder de acción en ejecutar su voluntad. Si lo hizo con los hombres, ¿cómo no lo hará con los ángeles? Entonces, usted entra en una esfera de vida que no se ve, pero se nota. Los resultados son medibles. Un cambio, una transformación en una vida, usted puede darse cuenta que hubo un cambio, hubo una transformación. He visto todo tipo de gente, por la gracia de Dios, como el Espíritu los cambia, los transforma, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, niños inclusive, cómo el Espíritu hace el cambio. Servirle, tener los mismos objetivos de Cristo, realizar las tareas de Cristo, cumplir la misión de Cristo, entrar en la misión de Cristo. La Biblia dice, Salmo 119, 105, dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted se llena de la Biblia, se llena de luz. Cuando su cerebro se llena de la Biblia, se iluminan las muchas zonas en el cerebro. La palabra de Dios es luz. La Biblia es la palabra de Dios. Vive en Cristo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, vueltos a la vida. Es hermoso ver cómo el Espíritu Santo cambia y transforma la vida de una persona que se entrega a Jesús. Las historias que he tenido que oír en mi vida de personas que estaban muy convencidas por parte del enemigo de que no tenían perdón de Dios, que Dios no podía perdonarle por todo lo malo que habían hecho. Personas que pasaron muchos años matando gente, trabajando por paga para matar gente. Y de repente ocurren esas cosas increíbles de la vida. Y alguien le invita, estoy abreviando la historia, alguien le invita. Y entonces la persona viene, pero viene, como dicen en mi país, viene montado, compadre. Y entonces viene el desafío. ¿Usted cree que Dios puede perdonar todos los pecados? Entonces le contesto con la Biblia, 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Digo, es lo que dice la Biblia. Escúcheme entonces, el hombre enojado. ¿Usted cree que yo tengo perdón de Dios? Y le repito el versículo. Y entonces comenzó a contar su historia, la cantidad de gente que había matado, los años que tenía matando gente, y algunas cosas increíbles que no vale la pena mencionar. 37 años haciendo ese trabajo. Y se le ocurrió contarme parte de una experiencia donde una vez mató a alguien, a un muchacho, y entonces el papá y 2 hermanos lo agarraron, lo atraparon, lo tiraron al suelo y lo apuñalaron. Le dieron como 37 puñaladas en el pecho. Y venía un hijo con un machete, un instrumento largo. Y le dijo, papá, le corto la cabeza. No, deja ese animal, que eso se muere ella. Y se fueron. El tipo desangrado. Lo llevaron al hospital. Lo tiraron por ahí en emergencia. Y milagro de milagro, el tipo no se murió. Y nos buscó venganza porque él sabía que él lo que había hecho. Y entonces ahora nos encontramos y él comienza a protestarme que él no tiene perdón de Dios, que él está seguro de eso, que hay una voz que se lo ha dicho mucho tiempo y que él ya está convencido que Dios no lo va a perdonar por todas las gente que mató. Y siguió viniendo esa semana y entonces conoció a quien nunca había conocido, conoció a Jesús. Y entonces ahora el asesino, el criminal, el abominable,
Lloraba y lloraba. Esa campaña fue una campaña histórica en mi país. Duramos 9 semanas en una iglesia y continuamos de esa iglesia a la otra iglesia, 8 semanas en la otra iglesia. La campaña duró 17 semanas de conferencia, sin parar, todos los días. En esto yo hablaba con mi esposa y le decía, oye Esther, esto primero 100 sermones y estos que estamos haciendo ahora me trae algunos recuerdos. Me dice ella, sí, pero no fue tanto como aquella vez en Santiago, en la iglesia de Betel y la Caridad. Digo, no, porque fueron 17 semanas. Estamos hablando de muchos días. Y aquello fue maravilloso. Nacieron varias iglesias y se bautizó mucha gente. Pero este señor, avanzado varias semanas después que hablamos, él venía todos los días. Y al final me pidió con lágrimas que si podía bautizarlo en la campaña. Y le dije, vamos a llevar su nombre a la junta de la iglesia, yo no tengo ningún problema. Llevamos el nombre, conté la historia, él relató su historia, y aquel día fue un día de gloria. Aquel hombre se entregó a Jesús. Como la luz resplandece en la oscuridad. Para Dios nada es imposible. La imposibilidad está en nuestra falta de fe. La falta de fe es el producto de no estudiar la Biblia. No estudiar la Biblia hace que no se produzca la fe. Hay un pensamiento en el libro de San Juan, en el capítulo 17, el versículo 17. Mire qué frase más hermosa. San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando la Biblia comienza a anidar, cuando la Biblia comienza a reposar, cuando la palabra de Dios comienza a vivir en uno, en usted o en mí, transforma la vida. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida de Dios. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad y recibida en el alma, vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Expóngase a la palabra de Dios. Expóngase a la Santa Biblia. Y entonces nacerá la luz en usted, y esa luz es Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Interesante es cuando podemos decir, Jesús es la luz de mi vida. La gran pregunta es, piense por un momento en este himno que habla de la Biblia. El himno dice, la Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Y el coro pregunta, ¿te hallas listo a encontrar al Señor? ¿Lo haces todo por fe, con amor? ¿Has peleado por fe la batalla del bien? ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios? ¿Puedes tú entender al Señor? No mire a los lados, a la derecha y a la izquierda. Deténgase por un momento, mire hacia arriba al Señor Jesús y pregúntese, amigo, amiga, hermano, hermana, pregúntese, en realidad, ¿qué soy yo? ¿Soy un religioso o soy una persona cristiana? ¿Qué soy yo? ¿Religioso o cristiano? Le garantizo que si usted descubre a la luz de la Biblia que es una persona cristiana, entonces usted es un hijo o una hija de Dios.
¿qué soy? Y luego descubre, ¿quién soy? ¿Qué soy yo? ¿Soy un religioso o soy un cristiano? Si soy un cristiano es porque conozco y amo a Cristo. Y si conozco y amo a Cristo, entonces me entrego a Cristo. Y al entregarme a Cristo, San Juan capítulo 1, mire qué cosa linda, versículo 12. San Juan capítulo 1, versículo 12, entonces le creeré a Dios a través del testimonio de Cristo. ¿Y qué pasa con esa gente? Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, amiga, no hay una posición más alta que ser hijo o hija de Dios. Tener derecho a ser ciudadano del reino de los cielos. Hijo o hija de Dios, hermano de Jesús, miembro de la familia celestial. Y eso es una experiencia, no es un concepto, no es una idea, no es una opinión, es una experiencia que se traduce en una vida cambiada, transformada. Ya hemos leído una y otra vez, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. En la vida suya y la vida mía se ve en crecimiento, en desarrollo, que Cristo se va formando en nosotros, quien es la esperanza de gloria. Cuando el Espíritu Santo mora en una persona, hace que ame la Biblia, hace que ame a Dios y hace posible que ame a los demás. Hay paz, sosiego, quietud. Es una experiencia real. Es la experiencia del nuevo nacimiento, de la conversión. Necesitamos conocer a Jesús para descubrir la luz. Vayamos a la parte final de esta sección, que tiene que ver con Jesús como la luz del mundo. Y la hemos titulado La luz resplandece en las tinieblas. Ponga cuidado porque esto es hermoso. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Usamos el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cuál es la causa? Número 1, lo usamos porque el Señor dejó la Biblia como la guía. La guía y nuestra única regla de fe y doctrina. La palabra de Dios es insustituible, es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Por tal razón, la palabra de Dios, la Santa Biblia, está cargada de autoridad de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La autoridad de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Número 2, ¿para qué? Cuando Cristo vino a la tierra, el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, se sometió a la palabra de Dios. Vivió conforme a los principios establecidos en la palabra. Cristo, que es la luz del mundo, dio y señaló buena y válida la palabra de Dios. Todo lo decía, escrito está en la Escritura. Así que cumplió su misión, desarrolló, alcanzó, logró su propósito en la vida. ¿Para qué vino a la vida? Para cumplir la palabra de Dios. Mire, cuando usted, amigo, amiga, hermano, hermana, cuando usted se somete a la palabra de Dios y ya deja de ver todas esas voces raras en su mente y empieza a pensar con un escrito está, con un así dice Jehová, y todas esas cosas raras que le pululan en su mente, la pone a un lado, y ese de yo creo a mí me parece, eso es un engaño. Cuando usted se somete a la Biblia, usted ve la gloria de Dios. No importa cuán oscuro esté el horizonte, usted ve la gloria de Dios, ve la luz de Dios que brilla. Y no solo en usted, brilla en la vida de otros también, y se lo testifican. La luz resplandece en las tinieblas.
En esta última sección vamos a ver rapidito, número 1, cómo la luz resplandece en la oscuridad. Número 2, cómo hay un contraste entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y el enemigo. Recuerde, vamos a citar la Biblia y dejemos que la Biblia nos hable, nos instruya como lo hacemos cada día. En la medida que su cerebro es bombardeado por la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo le va transformando. Metamorfo, más allá de la forma, más allá de la apariencia, más allá de lo que se ve. El Santo Espíritu hace una metamorfosis, hace un cambio permanente, hace un cambio para siempre. El gusanito que solo se arrastraba, después que se convierte en mariposa, ya no se arrastra jamás. Ahora vuela. Dios quiere hacer eso en la vida suya y la vida mía. Por ello necesitamos la Biblia, por ello necesitamos a Jesús. Estudiar la Biblia para conocer a Jesús. Trabajemos con esta idea. San Juan capítulo 1, versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a pagar el precio del pecado. Y aunque pasó lo que pasó y sufrió lo que sufrió y vino lo que vino, venció. Venció la maldad, venció el pecado, venció a Satanás y sus demonios, venció a los reyes, venció a los príncipes, venció a la muerte, venció a los hombres, venció a todo el mundo. Y tan bravo, tan corajudo fue Jesús, que agarró el pecado, se lo echó encima y lo mató en él mismo. No me diga que un muñequito de papel hace eso. Enfrentarse con Dios mío. Arriesgarse como se arriesgó. ¿Cómo no amarlo? En la medida que usted entiende esto de la cristología, en la medida que usted entiende esto de la ciencia de la salvación, y usted descubre más y más, usted queda arrobado, queda absorto, queda estupefacto, queda asombrado, maravillado. Todo lo que Jesús arriesgó, la senda que transitó. Y entonces ya usted no es un religioso más. No. Ahora se convierte en un hijo o una hija de Dios. Un ciudadano del cielo morando y pasando por la tierra. Un embajador, una embajadora del cielo. Ahora usted está consciente que aquí en la tierra todo es pasajero. Todo es vanidad de vanidades. Usted descubre que el verdadero propósito, sentido de la vida es prepararte aquí para la morada por la eternidad en la casa de Dios. Ya las cosas pierden su brillo. Ya las cosas pierden su poder sobre usted. La gran pregunta, ¿quién es dueño de quién? La gente dice, yo tengo casa, tengo, y no se dan cuenta muchas veces que ellos no tienen nada. Las cosas le tienen a ellos. ¿Quién consume tu tiempo? ¿Quién llena tu mente y tus pensamientos? ¿Acerca de qué hablas frecuentemente? ¿Qué es lo que te tiene enfocado en la vida? Pon eso claro en tu vida, querido o querida. Porque si está tan ocupado u ocupada en las cosas de este mundo que se van a quemar, entonces tú no tienes nada. Las cosas te tienen a ti. ¿Y dónde queda Jesús? ¿Dónde queda Jesús? Hay una historia que siempre llamo historia triste de un hombre que pudo haber sido, uno de los apóstoles. Pero dos cosas se lo impidieron, triste y lamentablemente. Su nombre es Nicodemo. Cuando usted comienza a estudiar la vida de Jesús, descubre que al principio de su ministerio Nicodemo vino a hablar con Jesús y vino de noche. ¿Por qué vino de noche? Nicodemo tenía
miedo al espejo social. El espejo social. ¿Qué es el espejo social? Es miedo a la opinión de la gente. ¿Qué dirán? ¿Qué van a decir? ¿Qué dirán? Que digan lo que le dé la gana. Asegure usted de estar con Cristo Jesús. De Cristo dijeron pestes y era el Hijo de Dios. Dios con nosotros. Si de Cristo dijeron lo que dijeron, ¿qué no dirán de usted? Cristo lo dijo, si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en ustedes? Entonces, ¿por qué tanto miedo al espejo social? Total, el espejo social, esa gente que no se arrepienta, que no se entrega a Cristo Jesús, lo van a quemar, lo van a hacer ceniza, Malaquías 4:3, ceniza. Entonces, ¿por qué me angustio tanto? Porque la gente diga, debo ocuparme en qué es lo que piensa Dios de mí, no lo que diga la gente, que digan lo que les dé la gana. Nicodemo tuvo tanto miedo del espejo social que no se entregó a Jesús. Vino a hacer preguntas y Cristo en forma individual, personal, le explicó el evangelio de la salvación, le explicó todo. Y aquel pobre hombre, por las cositas que tenía, por el puesto que tenía y por ser un maestro, pues decidió no seguir a este rabino itinerante. Pero qué tontería. Y al final, cuando vio que todo se cumplió como Cristo le dijo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Nicodemo vio que a Cristo lo levantaron en la cruz, como él le había explicado, cuando vio que Cristo estaba muriendo como un maldito de Dios, entonces dijo, Dios mío, pero claro, este es el Mesías. Isaías 53. Isaías 42, versículo 1 al 9. Isaías 49, versículo 1 al 13. Isaías 52. Isaías 50, versículo 4 al 11. Isaías 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo 12. El Evangelio en el libro de Isaías. Los 4 cantos que escribió Dios juntamente con el siervo, con el ungido, con el Mesías. Y entonces todo se iluminó. Pero pobre infeliz. Pobre infeliz. Junto con José de Arimatea pidieron el cuerpo de Cristo ya muerto. Y juntos lo llevaron al sepulcro. Pobre infeliz. Víctima del espejo social. Víctima de las tonterías y propiedades de este mundo. ¡Qué tontería! Bien pudo haber sido uno de los 12 apóstoles. Pero fue esclavo, víctima de la bobería de este mundo. En el deseado de toda la gente hay un capítulo que se llama Nicodemo. Vaya y léalo. Pobre Nicodemo, al final, todas sus riquezas, todo lo que tenía, lo puso a disposición de la iglesia para que se predicara el Evangelio. Y dice allí el capítulo que murió pobre. Pero qué tonto. Tan empeñado en el espejo social, tan interesado en lo que la gente pueda decir, que perdió la oportunidad de su vida. Ser uno de los 12, estar con Jesús 3 años y medio. ¿Cuántas oportunidades se han perdido, amigo, por miedo a lo que la gente diga? Miedo al que dirán. ¿Quién es dueño de qué? Si le toma el tiempo de su vida. Hace algún tiempo estaba dando una campaña en un país y sentía como una molestia en la espalda. Y por la bendición de una dama, esposa de un amigo que apreciamos mucho, el amigo ya descansa en la paz del Señor, esperando que Cristo venga. Y esta mujer, una mujer de Dios, por la cual estamos orando y por toda su familia cada día. Porque esto es la pandemia, es un azote por donde quiera se está metiendo esta cuestión. Pues ella me consiguió una cita con este caballero y él le dijo que me iba a atender. Después que terminé de predicar, a las 10 de la noche allá fuimos. Cuando yo llegué a este consultorio, y me pregunté, ¿y qué hace este hombre en un consultorio a las 10 de la noche? Pero ven acá, ¿pero qué es esto? Amigo, cuando lo que usted tiene no le da tiempo a vivir, entonces, ¿quién es dueño de qué? Cuando el negocio, lo que sea, los afanes de la vida, no le dan tiempo a vivir, ¿quién es dueño de qué?
necesitamos ponernos claros con nosotros mismos. No tengo tiempo para el culto. No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para... Todo lo que le distrae a usted de Dios y de su palabra no procede de Dios, procede del enemigo. Distraer en latín significa alejar de. Averigua, investiga, ¿qué te está alejando de Dios? No importa lo que sea, ¿qué te está alejando de Dios? Tiene tantas cosas y tanto negocio y tantas cosas que no dan tiempo para Dios. Entonces está verdaderamente ocupado. Está tan ocupado que no tiene tiempo para ir al cielo. Qué lamentable que te queme con todo lo que tienes. Qué pena, qué tristeza cuando las propiedades se adueñan de la gente. Conozco mucha gente que viven así. Las cosas que tienen son sus dueños. No pueden ni respirar. Y qué vida y qué afán. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? La luz resplandece en las tinieblas. Dios mío. San Juan 1:5, hay tantas cosas que decir, pero mejor sigamos con la Biblia. Por eso me gusta la Biblia, me gusta la Biblia. La luz en las tinieblas resplandece. Porque cuando usted no le habla con la Biblia a la gente, siempre viene el argumento del enemigo. Sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero. ¿Pero qué? Dice la Biblia. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es amante y amable, cortés, pero dice la verdad. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Luz versus tinieblas. ¿A dónde nos estamos enfocando? Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando tenga tiempo, compare, siéntese tranquilo con su Biblia y compare carne, espíritu, tinieblas, luz. Adán, Cristo. Y si quiere, compare Satanás versus Cristo. Y va a encontrar un universo de textos de la Biblia que le van a iluminar la mente. San Juan capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Adán, ¿dónde estás tú? Una tremenda pregunta. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién está preguntando? Dios. La gran pregunta es, ¿sabía Dios la respuesta a la pregunta que estaba haciendo? Claro que sí. ¿Quién creó a Adán y Eva? Dios. ¿Dónde los colocó? En el huerto de Edén. ¿Era una pregunta geográfica? No, porque vino exactamente al árbol donde se estaban escondiendo. ¿Qué significaba la pregunta de Dios para Adán y Eva? ¿Dónde estás tú? Dios sabe dónde está cada ser humano. No solamente físicamente, geográficamente, sino también espiritualmente. Recuerde que Cristo dijo en San Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Ponga cuidado ahora, amigo mío. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cómo salieron de sus manos? En Génesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice que Dios los creó varón y hembra. Así que Dios los hizo a su imagen y semejanza. Y la Biblia dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Desnudos de qué? ¿O vestidos de qué? En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que como hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Si el pecado nos destituyó de la gloria de Dios,
entonces, antes de pecar, ¿cómo estábamos? Instituidos en la gloria de Dios. ¿Cómo puedo entender esto? Mire qué interesante, y pienso que el tiempo no nos dará para todo lo que quisiéramos en esta ocasión, pero lo haremos más tarde. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, ahora pensemos antes de pecar. Entonces estábamos instituidos en la gloria de Dios, edificados, basados, viviendo la gloria de Dios. ¿Y qué incluye eso? Oiga, qué cosa linda dice la Biblia. Recuerde que en Génesis capítulo 3, cuando pecaron, se vieron desnudos y se cubrieron con hojas de higuera. Se cubrieron de la desnudez. Pero ¿qué fue lo que se le quitó? Si antes de pecar estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿qué los cubría? ¿Qué había que los cubría y no se sentían desnudos? ¿Y qué fue lo que se desapareció después que pecaron? Bueno, la respuesta sabia sería la gloria de Dios. ¿Y esa gloria cómo se manifiesta? 3 palabras interesantes. Ponga cuidado. Salmo 104, versículo 1 y versículo 2. Dice el verso 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido, número 1, de gloria. Número 2, y de magnificencia. Y número 3, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Gloria, magnificencia y luz. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué significa la pregunta de Dios? No veo mi gloria en ti. No veo la magnificencia mía en ti. Y veo que desapareció la luz mía que te cubre, Dios mío. ¿Dónde estás tú? Y la gran pregunta, amigo mío, ¿dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? 3 palabras interesantes. Gloria. Y llama la atención cuando Dios dice en Isaías 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para darse a conocer a través de nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó, Dios nos escogió para a través de nosotros manifestar sus virtudes, sus atributos, sus perfiles, sus características, la belleza de su persona. Dios nos llamó en Cristo y nos escogió en Cristo y pagó el pecado nuestro en Cristo para darnos una nueva simiente a través de su palabra por el poder del Espíritu Santo y entonces convertirnos en templo para la morada del Espíritu y a través de nosotros dar a conocer al universo entero la belleza de su carácter. Dejemos de jugar tanto a la religión y hagamos posible que el Santo Espíritu cumpla su misión en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Saquemos la cabeza de este pequeño mundo. Dejemos de ser esclavos de las tonterías que tenemos en esta tierra. Sacudamos nuestra mente y no sigamos siendo esclavos de lo que posiblemente decimos tener y no tenemos nada. Cuando usted se muere no se lleva nada. Sea un buen administrador, un mayordomo de Dios. Entienda y comprenda que su templo, su tiempo, sus talentos, sus tesoros y su influencia pertenecen a Dios.
Viva para la gloria de Dios. Viva para mostrar los perfiles y las características del Señor. La luz resplandece en las tinieblas. ¿Cómo le llama Cristo a este mundo? ¿Cómo le llama Cristo a este mundo, San Marcos? Capítulo 8, versículo 38. Oiga cómo dice Cristo que es el mundo en el que vivimos. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Sí, esto se está poniendo bueno, pero el tiempo se nos fue. Quiero leer otra cita también en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Esto es más serio de lo que imaginamos, mi amigo. Esto es mucho más serio. 1 de Juan 5, 19. ¿Por qué esto es más serio? Oiga lo que dice aquí. Sabemos que somos de Dios, número 1, y número 2, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Necesitamos volver a Dios, como el hijo pródigo. Necesitamos volver a Dios. Y entonces el Señor se encargará de restablecer en nosotros su gloria, su magnificencia, su luz. Por eso cuando Adán y Eva aceptaron el plan de salvación, Dios los vistió con túnicas de pieles, un símbolo de la justicia de Dios. Necesitamos aterrizar. La Biblia, amigo, amiga, es un manantial. Es la palabra de Dios. Dios nos llamó para darse a conocer a través de nosotros. Permita el cielo que Dios nos cubra con su gloria. Que Dios nos cubra con su magnificencia, que Dios nos cubra con su luz. Y permítame terminar con este versículo, esta cita hermosa. Es una cita que mencionamos muy frecuentemente con mi esposa. Cuando Dios escoge, cuando Dios nos escoge, mire la disposición de Dios con nosotros. Deuteronomio capítulo 26. Me encanta esta cita. Oiga lo que dice aquí. Aquí vamos a terminar, no, vamos a parar aquí y seguimos en la próxima presentación. Oiga lo que dice Dios. Oiga qué cosa linda. Deuteronomio 26, versículo 16 en adelante. Dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Oiga, qué cosa linda dice. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Oiga, ¿con qué propósito? A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Me gusta cuando subraya el para qué. Para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. No olvide Isaías 43, versículo 7, donde el mismo Dios dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Paralelismo de las líneas, creado, formé, hice. El propósito de la existencia suya, amigo, amiga, es reflejar la luz de Dios. Dios nos creó para la gloria de su nombre. No es solo, ven, te salvaste, métete ahí. No. No, es ahora glorificarse en nosotros y darse a conocer al universo. Una vida consagrada y dedicada a Dios.
Amigo, amiga, ¿mantiene firme su decisión de prepararse para el santo bautismo? Levante la mano si esa es su decisión. Y oremos porque hay muchas iglesias que están cerradas. Y bueno, muchas iglesias que están cerradas y muchos cultos están haciéndose así, en forma electrónica. Oremos a Dios para ver que el Señor cómo va a resolver algunas cosas. Muy bien. Estoy diciendo esto porque recibí un correo tan hermoso de alguien que tomó su decisión de bautizarse. También leí un correo hermoso de una dama en Nueva York que decidió bautizarse también. Estoy esperando respuesta de alguna persona que le he escrito para que la contacte. Muy bien. ¿Te mantiene su decisión firme de prepararse para el bautismo? Levante la mano con nosotros. Número 2, amigos y amigas, seguimos firmes en ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores de la voz del Consolador para llevar el Evangelio por todo el mundo. Levante la mano con nosotros. Número 3, oremos también y seguimos orando por todos aquellos y aquellas amigos y amigas, hermanos y hermanas que han hecho posible la creación de este libro y la impresión del mismo. Queremos orar a Dios, que Dios bendiga a cada una de estas personas que nos están apoyando para que pudiéramos sacar todos estos 10,000 libros de una sola vez y que se vaya a cada rincón de la tierra. Oremos por esas personas. Finalmente, estamos orando por los que han pedido oraciones especiales específicas. Recuerden que se hará conforme a la fe que ustedes tengan. Dios espera que le crean y Él hará maravillas. Y punto siguiente, estamos orando por las personas que han pedido oraciones por sus familiares, amigos y ellos mismos que están siendo atacados por esta pandemia. Unámonos en oración. Felicitamos y aplaudimos esa decisión hermosa de cada día un grupo de personas a orar y ayunar. Pongámonos en las manos de Dios y muy pronto estaremos viendo su gloria, no solo en la gente, sino en nosotros mismos. Confiemos y creámosle a Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en la vida de estos amigos y amigas que se mantienen firmes en su decisión de prepararse para el santo bautismo. Damos gracias, Señor, y entregamos en sus manos a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que se están registrando para ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Padre, a los que no lo han hecho, recuérdele, Señor, lavozdelconsolador.org. Allí pueden registrarse, lavozdelconsolador.org. Oramos también, Señor, por aquellas personas que han pedido oración. Asístale en sus necesidades, Señor. Asístale en sus problemas, en sus dificultades, los que estén enfermos. Asístale, Señor. Y haga posible que el Santo Espíritu les inspire a leer la Biblia y que se pueda formar en ellos Cristo Jesús, quien es la esperanza de gloria. Y a través de la Biblia reciban ese fruto del Espíritu que es la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oramos también por todos los que están siendo atacados por esta pandemia que azota el mundo por donde quiera. Acompáñales, Señor, asístales. Que en esta oportunidad puedan entregarse a Jesús. Recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador y recibir la obra del Espíritu Santo. Más que vivir, más que salud, rogamos por su salvación, Señor. Usted que conoce el futuro y lo sabe todo, conforme a su voluntad. Pero sálvele Dios, que el Espíritu le toque y puedan aceptar al Señor Jesús. Padre Santo, en su mano bendita nos entregamos. Le reconocemos nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Dueño, y le bendecimos, Señor. Y nosotros, Padre, damos gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.